Vamos a continuar en Como Cada Mañana con un tema ya en el área de la psicología que seguramente a muchos padres que ahora nos escuchen les va a resonar fuerte, sobre todo aquellos padres que tienen hijos ya en edad adolescentes o un poquitín más grandes. Cuando están chiquitos no nos angustia tanto el proceso del noviazgo, pero una vez que empiezan ya a pensar en esas cosas, lo primero que nos cruza en la mente es, ¡ay! ¿Y qué tipo de pareja va a escoger? Como que quisiéramos un príncipe azul y una princesa para nuestros hijos o hijas, dependiendo del caso. Sé que esto no se puede, pero al menos que fueran personas de bien, que fueran personas decentes y personas sanas, ¿no? Eso es lo que a los padres nos gustaría para nuestros hijos o hijas como parejas. Pero ¿qué pasa cuando descubrimos que no nos sacamos la lotería y que finalmente la pareja de nuestra hija o hijo consume drogas? Nos damos cuenta. ¿Cómo abordar este tema con nuestros hijos y sobre todo, tenemos derecho a abordarlo y hacerles algún comentario? Edmundo Sánchez esta mañana está con nosotros para ayudarnos a entender mejor el caso y sobre todo darnos algunos consejos, primero para calmarnos nosotros como padres y tomar acción de la mejor manera en caso de que sea esto pertinente. Edmundo, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí como cada mañana. Y antes de entrar en el tema, quería agradecerle a nuestro chef, Cristo, la empanada que me convidó porque está buenísima. Hay que hacer la receta en casa, ¿no? ¿Era una? No, era una partida en dos y se veían como si fueran dos mitades. Era una partida. Es que yo pensé que eran dos las que te habías comido. No, tranquilo. Nada más una. De hecho, Muy están bien. ahí haciendo otra para que no se quede aquí toda la gente del no estudio, haya para que esos se quede. Sí, comentarios. Sí, claro, para que los... para que guardes tu veneno. No, de verdad, felicidades al chef. Está muy rico. Muy ricos, ¿verdad? Empanadita, sí, de verdad. Muchas gracias. Pues esto que dices, Javier, sobre el tema de cuando la pareja de tu hijo o de tu hija está en un perfil que no es el deseable, el que no te gustaría, pues obviamente abarca muchos aspectos, ¿no? Y ahí habría que hacer un análisis de que lo que no te gusta de la pareja, el novio o novia de tu hijo o de tu hija, está en función de algo real, está en función de un riesgo real, hablando del tema que tocamos aquí el día de ayer, o está en una cuestión más ideológica. Eso es una cosa bien complicada, ¿eh? De verdad muy complicado, porque yo he encontrado que mucha gente tiene una oposición, insisto, al perfil del novio o de la novia, más en una cuestión ideológica o filosófica o sociocultural, si tú quieres, que en una situación real. Y daba yo un ejemplo aquí hace unos días, no sé si recordarán, todo el mundo quisiera que el novio de la hija pues fuera el que viene de traje, de corbatita, muy decente, bien peinado, muy educado y demás. Pero, ¿qué pasaría si descubrimos que ese personaje, y no digo que todo el mundo sea así, pero ese personaje imaginario, que es un muchacho que aparentemente se ve muy bien, muy limpio, muy decente, bien vestido y demás, pues resulta que es un celotípico de miedo, que cela, que sobaja, que amenaza, que puede inclusive hasta humillar y golpear a tu hija, ¿no? Entonces, bueno, así no, pues yo sé que así no, pero ese es el perfil que tú querías, ¿no? O sea, en la apariencia de lo que tú estabas esperando que fuera el novio de tu hija. Y a lo mejor rechazamos rotundamente al que no cumple ese perfil y que resultaría un cuate que calificaríamos como cholo tal vez, que no usa camisas sin mangas, que tiene los hombros tatuados, que a lo mejor está hasta rapado y que de pronto es una persona que quiere, respeta, apoya a tu hija y la tiene como reina, ¿no? Entonces, en ese escenario, si tuvieras esas dos opciones de yerno, pues, ¿cuál sería la respuesta del amor, ¿no? Y la respuesta del amor sería, no, pues prefiero que ande con el cuate rapado y con tatuajes, ¿no? O sea, definitivamente, pero la gente se pierde en estos esquemas, estos paradigmas, y va en esa... Por esto te digo que es muy importante hacer la diferencia entre lo que yo desapruebo es en un riesgo real para mi hijo, para mi hija, es decir, hay una situación realmente de donde está en peligro, en riesgo, o es nada más ideológica o filosófica o de estilo de vida. Eso habría que ser muy cuidadoso, porque obviamente la gran mayoría de los padres, en las madres, de alguna manera encontramos siempre en qué desaprobar al probable o futuro o ya definitivo yerno o nuera, ¿no? El uso de drogas es un tema muy complicado y se va complicando cada vez más. Y yo no sé realmente dónde vamos a parar, y no lo digo con un amarillismo o un fatalismo, lo digo porque las estadísticas son realmente alarmantes, ¿no? El uso de estupefacientes, específicamente la marihuana, por ejemplo, va avanzando en una popularidad realmente alarmante, ¿no? O sea, el que tus hijos
voy a poner entre 15 y 18 años. Si tu hijo no ha consumido marihuana, no la ha probado, te puedo garantizar en un 95% de los casos que la ha visto, ¿no? Cosa que no pasaba en mi generación. En mi generación tú podías saber que había aquel o tal que usaba drogas o lo que sea, pero era poco probable que la vieras pasar por delante de ti, a menos que estuvieras en esos círculos. Actualmente los chavos entre 15 y 18 han visto por lo menos marihuana una vez en su vida, es impresionante. Y el 100% de los chavos, oye lo que te estoy diciendo, el 100% de los chavos entre 15 y 18 conocen a alguien en su círculo inmediato, en su salón, en su cuadra, en su círculo de amigos que fuma marihuana. Es una cosa impresionante. Entonces, esto de pensar, por ejemplo, que tú vas a tener una hija en ese marco de 15, bueno, de 18, 22, 23 años, que tiene un novio que a lo mejor él no fuma, pero su hermano sí, o que él fuma o ha fumado o la ha probado, resulta ya cada vez más improbable. No sé si me explico, es una cosa impresionante. Entonces habrá que revisar nuestras posturas y nuestras ideas. Yo no estoy a favor de las drogas, estoy totalmente en contra, pero también tenemos que ser cuidadosos en cómo planteamos esas posturas de rechazo basado en algo que a lo mejor al final del día va a resultar cada vez más frecuente, más común y que no lo vas a poder utilizar como argumento, porque si tú va a llegar el momento, yo no sé, a lo mejor exagero, pero en unos 20 o 30 años que tú digas que mi hija se case con alguien que nunca haya fumado o que no fume marihuana, pues va a ser 1 en 1000, ¿no? Entonces yo creo que tu hija no se va a casar, ¿no? Entonces estoy siendo exagerado y un poco ridículo, pero creo que para allá va la tendencia y hay que estar muy preparado para estas cosas, ¿no? Ahora, en el uso y el consumo de drogas, que sucede lo mismo con el alcohol, hay una raya muy importante que hay que definir, que no está tan fácil, pero que es sustancial. Y hablo específicamente del consumo de drogas, particularmente la marihuana, porque las drogas fuertes son otro rollo, ahí ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Cuando una persona se está metiendo heroína o está metiéndole al crack, ahí ya son drogas muy, muy fuertes, donde el daño cerebral es inminente y que además es muy difícil el desengancharse. Pero hablando de alcohol y marihuana específicamente, hay que trazar la raya en donde estamos hablando de un problema de consumo, que podríamos hablar inclusive consumo recreativo, consumo social y un consumo de adicción. Aunque usted no lo crea, hay diferencias muy importantes y eso es lo que va a costar mucho trabajo definir. Yo, en lo personal, no tendría problema si el novio de mi hija consume marihuana ocasionalmente o se toma una cerveza o se emborracha una vez al año. Pero sí tendría problema, y además no es mi bronca, ¿no? O sea, finalmente es una cuestión de mi hija, pero sí entraría en conflicto si descubrimos y definimos que el novio de mi hija es un adicto a la marihuana o es un alcohólico. Eso es un tema muy, muy complicado, pero ahí habría que trazar esa raya y a veces no es tan fácil definir dónde está la bolita, ¿no? De qué lado de la cancha. Tienes razón, Edmundo. A mí me quedó muy claro en la parte en la que dices que se creían las drogas como algo externo, ¿no? Como un problema que si ibas, a mí me daba, me decían mucho mis papás, es que si vas a un bar, a un antro, y te echan algo en la bebida y te ofrecen, van a ser personas, y no, o sea, la cercanía de las drogas, de todas estas sustancias, dentro de los círculos, en escuelas, en círculo de amigos, en antros, en bares, no es la gente externa, pues, y es algo que a mí también, como una persona que tuvo una educación en la que las drogas eran algo de los adultos, de las personas que manejaban el narco, y no darte cuenta que en realidad es muy cercano a cualquier círculo en el que te manejes naturalmente, ¿no? Eso fue un impacto que yo creo que si a mí me cuesta trabajo por la educación, imagínate las personas que no tuvieron el acceso, no tuvieron esta cercanía, ¿no? Como tú ya lo mencionabas, que en otra época, pues, simplemente no era la cifra como no la mencionas ahorita. Yo creo que ese es un impacto para todos, un choque emocional, el darte cuenta que existen y que las hay y que están al acceso de todos. Pues ya podría decirse que es una decisión, ¿cómo podría decirlo? Pues algo que está ahí muy cerca, pues muy cerca ahí tocando la puerta, como tú lo mencionas, que las cifras son alarmantes. Otra cosa que yo te quisiera preguntar, Edmundo, ¿hasta dónde? Tú dices que es una delgada línea. ¿Cómo podemos saber en el caso de que sea hijo o sea hija, por ejemplo, si hay nietos? ¿Qué tanto nos podemos involucrar en una situación
que pues podría ser peligrosa tanto para nuestro hijo o hija y también para nuestros nietos. Pero ¿qué te parece si me contestas esto regresando del corte? Por mientras, danos sus números de contacto. Con mucho gusto. Me pueden encontrar en el 619-618-2864. El teléfono es 619-618-2864. Yo le puedo atender en Tijuana o en San Diego. Le pido que me llame a este número que es de San Diego, 619-618-2864. Y el próximo lunes estaremos ya con el séptimo y último secreto de la felicidad de esta secuencia de conferencias. Usted puede venir, aunque no haya venido a ninguno de los 6 anteriores. La tenemos ahora en la ciudad de San Diego el próximo lunes 11 de abril a las 7 de la tarde. Para más detalles, comuníquese conmigo al 619-618-2864 o bien puede visitar edmundosanchez.com en la web. Hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos inmediatamente con más con Edmundo Sánchez. No se mueva.